¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Un gusto y una bendición para mí compartir estos videos que son reflexiones de la palabra de Dios. En esta oportunidad el tema que hemos elegido es ¿a dónde van las almas de los hijos de Dios? ¿A dónde van las almas de los hijos de Dios? Primero debemos de entender que somos seres tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Sabemos el cuerpo es el vehículo que nos permite movilizarnos en esta vida, esta máquina tan perfecta creada por Dios. No sé cómo es que personas niegan la existencia de Dios cuando este cuerpo, esta máquina, ¿verdad? Han pasado los años, los siglos, científicos y médicos siguen aún estudiando el cuerpo humano, ¿verdad? Trillones de células trabajando en perfecta armonía. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar la existencia de un ser todopoderoso y lleno de mucha sabiduría. La creación es el reflejo, ¿verdad?, de ese ser tan maravilloso que diseñó, ¿verdad?, que hizo todo perfecto, ¿verdad? Entonces este cuerpo, dice la Biblia, que volverá al polvo. Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? El alma es la mente, la voluntad y las emociones. La mente, los pensamientos. La Biblia nos recomienda que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Martín Lutero decía que no podemos evitar que pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Refiriéndose a los malos pensamientos, tenemos que desecharlos y no permitir que queden en nuestra mente, porque la mente es el campo de batalla donde viene el enemigo a atacarnos, a ponernos pensamientos, a ponernos en contra de Dios, a desanimarnos, pensamientos de duda, ¿verdad? La gente que está en gran depresión, viene el enemigo a poner ideas de suicidio. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Entonces hablamos de la voluntad, las decisiones, el libre albedrío, ¿verdad? Cada quien es libre de elegir su camino. Dios no obliga a que lo busquen, a que lo amen, pero sí el Señor busca a las personas porque quiere ayudarles y quiere bendecirles, pero cada quien decide, ¿verdad?, qué camino tomar. Pero las decisiones, ¿qué dice la Biblia? Dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él ordenará tus pasos. Porque solo Dios sabe de las decisiones, si convienen o no convienen, para que nos vaya bien, ¿verdad? Encomendémosle a Dios nuestras decisiones. Entonces el alma es mente, pensamiento, voluntad, decisiones, emociones, el corazón, los sentimientos, ¿verdad? El Señor dice, bueno, lo que recomienda es que así como cada mañana lavamos nuestro cuerpo, limpiamos nuestro cuerpo, así también tenemos que hacerlo con nuestro corazón. Y por último, el espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Verdad? Génesis 2:7 dice: entonces Dios modeló al hombre de arcilla de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo, ese soplo divino, esa chispa de vida, digámoslo así, ¿verdad? Esa energía divina que nos da vida, ¿verdad? Y que nos conecta con Dios. El espíritu es como el celular. Dios nos dio a cada uno su celular, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos el celular de Dios y comenzamos a orar, ¿verdad?, hay una conexión espiritual. Esa parte que Dios puso ahí, el espíritu, ¿verdad?, nos conecta con Él. Entonces, fíjate que como el espíritu da vida. En Ezequiel 37:4 había un valle y esto es una historia real, no es un cuento de hadas. Había un valle de huesos secos, ¿verdad? Y Dios le dijo al profeta Ezequiel que profetizara sobre esos huesos, y Dios comenzó a dar vida a esos huesos, a unirlos, a crear tendones, órganos y piel, y estaban un montón de cuerpos ahí inertes, sin vida.
Entonces Dios dijo a Ezequiel que profetizara y vino espíritu a cada cuerpo y estos cuerpos cobraron vida y fue un gran ejército. El espíritu es el que da vida, ¿verdad? Entonces somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando un cristiano muere, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7, entonces volverá el polvo a la tierra y el espíritu volverá a Dios que lo dio, ¿verdad? Entonces somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando un cristiano muere va al paraíso, ¿verdad? Jesucristo le dijo al ladrón: desde ahora estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones. Uno lo injurió y se burló de él, no creyó en él, pero el otro sí creyó y le fue contado por justicia. Imagínate, ese ladrón, ¿qué hizo para merecer el cielo? ¿Merecía ese ladrón estar en el cielo? No. ¿Y qué hizo? Nada, solo creyó. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que pasa es que él entendió por qué Jesucristo estaba en esa cruz. Él entendió que él estaba pagando el precio para su salvación. Ahí él estaba perdonando sus pecados. El ladrón entendió eso. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, de que vamos al cielo no porque seamos justos, vamos al cielo por la sangre de Cristo. Y eso lo entendió el ladrón. Desde ahora, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón está en el paraíso descansando. Imagínate hasta dónde el amor y la misericordia de Dios. Por eso el Señor dijo que les dijo a los fariseos: miren, les digo, a los prostitutas y los ladrones os precederán al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vamos al paraíso, un lugar en el cielo donde están las almas descansando. El paraíso. En el cielo hay varios niveles. El trono de Dios no está en el paraíso. Hay varios niveles, pero ese es otro tema para otro video. El paraíso está reservado para esas almas, ¿verdad?, que le entregaron su vida al Señor y están ahí descansando, ¿verdad? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí están esas almas descansando. Amén. Entonces, ¿por qué esa seguridad de que al morir vamos con el Señor? Porque la salvación es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él dijo: consumado es. ¿Qué significa eso? Que el plan que Él realizó fue perfecto. Entonces nosotros ya no podemos hacer nada. Él lo hizo todo. Él pagó la fianza para que nosotros fuésemos libres. Él se sentó en el banquillo de los acusados y nos quitó a nosotros, y Él se sentó y Él recibió, ¿verdad?, la condenación, el castigo. Entonces, ¿verdad?, la pregunta es, entonces, ¿a quién le tenemos que dar gracias? A Jesús. ¿A quién le tenemos que entregar nuestra vida? Es a Jesús. ¿A quién le tenemos que pedir perdón? Es a Jesús. Es una relación personal y directa con Dios, porque Él derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros le digamos: Señor, gracias, y perdóname porque por mis pecados te llevamos a la cruz. Un día el Señor va a unir las almas en el paraíso. No tienen cuerpo porque quedaron en la tierra, pero dice la palabra del Señor que un día el Señor va a levantar estos cuerpos y los va a transformar de cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Primera de Corintios 15:53. Nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Entonces estas almas que están en el paraíso van a recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, así como lo recibió Jesucristo después de su resurrección. Él tuvo un cuerpo glorificado. Él se movía, ¿verdad?, traspasaba las paredes. Imagínate que ese cuerpo vamos a tener nosotros. Entonces, estando el Señor ya con cuerpo glorificado, estando en la playa, ¿verdad?, y los discípulos estaban pescando. Dice que el Señor tenía brasas, pescados, pan, y ahí le partió con sus discípulos.
En el cielo vamos a poder comer la boda del Cordero, ¿verdad? Ese banquete que nos espera. Y dice que Jesús va Él a repartir ese banquete. Él va a servir ese banquete. Imagínate qué glorioso. Vamos a poder comer no por necesidad, sino por placer. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a poder cantar, vamos a poder ver al Señor tal y como Él es. Entonces, al final de esta reflexión, ¿cómo puedo yo tener acceso a ese reino celestial? ¿Verdad? Fíjate, dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Entrar al redil del Señor, permitirle que Jesús sea nuestro pastor, oír su voz y seguirle. Si hacemos eso, ¿verdad? El Señor nos va a guiar a ese reino celestial. El Señor nos va a pastorear a ese paraíso, ¿verdad? Imagínate si aquí en la vida hay lugares preciosos, lugares exóticos, ¿cómo será la casa de Dios? ¿Verdad? La vida es una bendición. Aquí nosotros es una bendición, la creación. Nosotros podemos disfrutar de un buen banquete, los hijos, la familia, ¿verdad? Un éxito financiero, emprender un viaje. La vida es una bendición, pero hay veces también, ¿verdad? No tenemos que aferrarnos demasiado, enraizarnos en esta vida, ¿verdad? Porque el Señor dice, pongamos la vista más allá, que hagamos tesoros en los cielos, ¿verdad? No nos enamoremos tanto de esta vida, porque aquí somos peregrinos, dice el Señor, estamos de paso, ¿verdad? Porque nos hemos enfocado demasiado en los espejismos de esta vida, cuando ya hay calles de oro. Imagínate, ese mar de cristal. Dicen que allá hay colores que aquí nunca hemos visto, ¿verdad? Esa paz que nunca la hemos experimentado aquí. Pero más que ver ese mar de cristal, ver las calles de oro, más que todo eso, ¿verdad? Poder admirar el rostro del Señor. Imagínate qué maravilloso. Vamos a estar cara a cara con Jesús y verlo con todo su resplandor de su gloria, ¿verdad? Así que bueno, espero que esta reflexión haya sido de bendición y que me sigas apoyando con este canal. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Amén.